Una buena práctica para escoger nuestras fuentes de información es identificar si las fuentes son primarias o secundarias. Para las fuentes secundarias, tratar de localizar la fuente original para analizar los datos sin intermediarios y utilizar fuentes secundarias solo cuando no se pueda acceder a la fuente original por tener recursos limitados y cuando la fuente secundaria sea confiable. Las fuentes de información debemos evaluarlas antes de consultarlas, o sea, deben ser fuentes confiables. ¿Cuáles serían nuestros criterios de evaluación para escoger una fuente de información? En realidad, en la actualidad existe una gran cantidad de información en internet, en las bibliotecas, en todas partes. Y es muy difícil escoger qué fuente de información vamos a utilizar o es apropiada para nuestra investigación. Por esto, debemos tener un criterio para evaluar la información que vamos a escoger. El primer criterio que debemos tener en cuenta es la actualidad de la fuente de información. O sea, qué tan reciente es la información y si es lo suficientemente actual para el tema. Muchas veces decimos que deben ser los últimos 5 años, pero el problema es que depende de nuestra investigación. Si nuestra investigación es sobre algo que la última vez que se tocó o se investigó, por ejemplo, es en la década de 1960, significa que no vamos a encontrar o no vamos a tener ninguna información más reciente que podamos citar. En ese caso sí es justificable que nosotros buscamos información de mayor de 5 años, porque de menos de 5 años no existe. Pero en la mayoría de los casos debemos obtener información reciente de menos de 5 años. El otro criterio a evaluar es la confiabilidad de la fuente. ¿Qué tipo de información está incluida en el recurso que estamos consultando? El contenido del recurso es principalmente de opinión. ¿Está equilibrado? Si es un recurso de opinión, no puede ser una cosa que esté parcializada, debe ser algo que tenga información para contrastar, comparar diferencias, diferentes opiniones en pro y en contra. El creador de esta fuente o de este recurso proporciona las referencias o fuentes de datos o cita, o sea, lo que nosotros citemos, lo que nosotros busquemos como fuente de información debe tener a su vez todas las referencias de dónde se obtuvo la información inicial, los datos iniciales para poder hacer ese documento. El otro criterio importante es la autoridad que pueda tener esa fuente de información. ¿Quién es el creador o autor de la fuente? Si es una persona conocida, reconocida dentro del tema, dentro de la especialidad, cuáles son sus credenciales, buscar en su historial del ORCID a ver qué información, qué cantidad de artículos tiene, o si es una persona ya reconocida que no necesitaríamos ni buscar en el ORCID. ¿Quién es el editor o patrocinador de esa fuente? Queremos ver si es una revista, por ejemplo, si es una revista de alto impacto, para determinar que esa fuente de información tiene una autoridad suficiente. ¿Son respetables o conocidos los autores, los patrocinadores? ¿Cuál es el interés del editor, si existe en esta información? Por ejemplo, si es un libro, si es una revista, ¿de qué tipo es? Si es científica o si es alguna obra literaria o si es sencillamente una web personal. ¿Qué tipo de interés fundamental del editor de esta información? ¿Hay anuncios comerciales en el sitio web donde está alojada la información? Por lo general, los sitios web importantes, científicos, de seriedad, no tienen anuncios comerciales en ellos. El otro criterio de evaluación importante, el propósito o punto de vista. ¿Es un hecho o es una opinión la fuente de información que se tiene? ¿Es parcial esa opinión o ese hecho? Es lo que les decía anteriormente. Si es una opinión, es parcial, o sea, es una información que no tiene para uno poder comparar. Debe ser una opinión que tenga de lo bueno, de lo malo. Y si es un hecho, debe estar bien fundamentado, debe ser una investigación fundamentada, que tenga referencias, que tenga citas, que nosotros podamos buscar en ella para ver cuál es el punto de vista. Ahora, el creador o autor está intentando venderte algo o está exponiendo una investigación seria en general.
Evaluar la credibilidad y utilidad de la información alojada en los sitios web es un desafío porque son creados de diferentes modos y persiguen objetivos muy variados. Además de los elementos antes mencionados, para cualquier fuente es importante ver el dominio que tiene ese sitio web. Si el dominio es edu o gov, son dominios de entidades públicas y el gobierno. Por lo general son dominios serios, por lo tanto la información, los sitios que aparecen en ellas son cosas respaldadas con seriedad. La publicidad puede indicar que la información puede ser menos confiable. ¿Por qué? ¿Qué pasa en estos sitios? Por ejemplo, los sitios de revistas científicas, los sitios del gobierno, los sitios educativos, académicos, no tienen publicidad o no deben tener publicidad. Las páginas web personales, las redes sociales, los blogs, pueden ser provechosas para uno determinar lo que la gente dice del tema o discusiones que ocurren. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al incorporar estas fuentes directamente en un documento académico. Es solo para que nos sirvan de base de lo que dice la gente y a partir de ahí podemos investigar. ¿Cómo se buscan estas fuentes de información? Por lo general, las revistas científicas son de gran utilidad como fuente de información. Es lo más citado que hay en los documentos científicos. Las revistas científicas de alto impacto que nosotros explicamos en el curso de cómo publicar artículos científicos en revistas científicas, debemos buscarla en las bases de datos donde están indexadas las revistas de alto impacto. Las dos bases de datos que tienen mayor impacto que las revistas que están dentro de ellas se consideran con mayor cantidad de seriedad, etc., son Scopus y Web of Science, que también es conocida por sus abreviaturas WOS. Estos son herramientas pagas encaminadas a las búsquedas científicas con fuentes bibliográficas de calidad y alto nivel de citas en otros documentos científicos. Estas dos bases de datos son pagas, pero superan la típica búsqueda en Google académico, que es gratis. Contienen muchos campos de criterio que le permiten acotar mejor las búsquedas que nosotros hacemos de la información o de las fuentes de información. Vamos a ver Scopus. Se clasifica en 27 áreas temáticas y 313 categorías específicas. En la búsqueda avanzada aparecen 3 variantes. Puede ser que se agrega la abreviación de la temática, o puede ser que las áreas temáticas principales se pueden combinar con los operadores OR, AND, PRE, que significan o, y, no, precedido por, dentro. Ejemplo, en la subárea ECON y la subárea Energy. Esto te ordena la búsqueda de publicaciones orientadas a economía y energía. O sea, te devuelve todas las revistas están indexadas en la base de datos Scopus, que son de economía y energía. La tercera variante para hacer búsquedas avanzadas en Scopus se aplica cuando se amplía la cantidad de delimitadores. Por ejemplo, se puede escoger el país, la afiliación, el tipo de documento, la página web donde se encuentra, el título, los autores, el idioma, el ISSN, que explicamos también en nuestro curso de cómo publicar artículos científicos en revistas científicas. Se puede buscar por palabras claves, por parte del resumen. En realidad te permite una búsqueda avanzada bastante amplia la base de datos Scopus. En el caso de Web of Science, que es también conocida como WOS, tiene 5 áreas temáticas principales, que son ciencia de la vida y biomedicina, ciencias físicas, tecnología, artes y humanidades y ciencias sociales. Ella separa todos los tipos de revistas científicas que tiene dentro de ella en estas 5 especialidades. Tiene dentro de ellas 151 categorías que predominan las ciencias de la vida con 75 categorías, y en su búsqueda avanzada se puede seleccionar por la temática, por las categorías, puede acompañarse también de los operadores y, o, no, igual, cerca, la etiqueta del tema, y tiene también libertad de incorporar la especificidad del estudio. Recuerden que esta base de datos o esta herramienta también es paga. Vamos a ver las referencias como criterio de calidad. Si nuestro trabajo tiene suficiente cantidad de referencias y referencias serias con fuentes de información escogidas con los criterios que vimos anteriormente, esto aumenta la calidad de nuestro trabajo. La preparación
de una bibliografía adecuada, extensa y actualizada ayuda al análisis y contribuye a mejorar los resultados de la investigación. Las referencias suponen la garantía para alcanzar la excelencia académica y el único garante para asegurar un impacto de un trabajo publicado. Las referencias son las menciones de los trabajos de uno o varios autores sobre temas relacionados de la investigación que estamos presentando. Se recogen de modo ordenado al final del manuscrito y cuyo formato de presentación puede variar según la normativa en la que se acoja la publicación. Existen muchos tipos de normativas y muchas de ellas están asociadas generalmente a la especialidad. Por ejemplo, en educación se usa muchísimo las normas APA, en psicología, pero en medicina es más utilizada las normas Vancouver, en física las AIP y en matemática las AMS. Así en las diferentes especialidades. Aunque en el caso de las tesis y los artículos científicos, en el caso de los artículos, dependemos de las normas de la revista, que no necesariamente cumplen toda la normativa que está escrita en estas normas que existen, pues cada revista tiene una normativa específica que puede tomar una parte de esas normas, poner propias, etc. Y en el caso de las tesis, muchas veces las universidades entregan, de acuerdo a la carrera, a la especialidad, entregan la metodología de formato que quiere que se aplique para ese documento. Los criterios de calidad de las referencias pueden ser calidad, porque detalla fuentes primarias y publicadas en revistas de alto impacto, que indican el grado de conocimiento del autor en la temática estudiada y evitan la sensación de desconocimiento. Por tanto, las referencias incluidas en un documento científico son su carta de presentación, la teoría en la que se acredita para probar un avance. Otra de las características de calidad que evidencian las referencias es la legitimidad académica. Un editor o lector puede interpretar las faltas de referencia como un signo de pereza intelectual o escasez de conocimientos. Cuando se incluyen referencias y se citan en las fuentes correctamente, muestra un conocimiento maduro de la materia. Otro de los criterios de calidad que ofrece la referencia es la actualidad. En las referencias se puede encontrar el tiempo, la vejez o no de la información que estamos consultando para realizar nuestra investigación. Se valoran mucho normalmente las referencias de los últimos 5 años. ¿Qué sucede? En dependencia del tipo de investigación, a veces lleva más años las referencias que debemos consultar. La variedad de las referencias es altamente recomendable. Debe evitarse el autoplagio, que explicaremos más adelante, o la citación selectiva de trabajos que todos estén de acuerdo con nuestro trabajo presentado. Es preferible encontrar citas que también lleven al debate, que opinen divergentemente de nuestra investigación. Eso demuestra madurez de nuestra investigación, demuestra que hemos estudiado no solo por las conclusiones que van a favor de nuestra investigación, sino que hemos visto una amplia gama de estudios anteriores. El otro criterio de calidad es la exigencia. La objetividad del resultado depende del grado de exigencia y rigor. Las referencias deben preferentemente ser fuentes primarias para poder tener mayor rigurosidad en nuestra investigación. Otro criterio de calidad que demuestran las referencias es el impacto. Las referencias dan al autor el eco y por tanto conocimiento de su publicación a todos aquellos autores que ha citado. Mientras mejores herramientas usemos de búsqueda de las fuentes de información, como Google Académico, por ejemplo, se ubicarán en mejores lugares. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar revistas de alto impacto donde se encuentran los artículos o la información que estamos citando.